¿Qué es lo más preciado para la humanidad? Podrías responderme con muchas opciones: salud, amor o incluso dinero. Sin embargo, ninguna de estas opciones significa nada si no eres plenamente libre. El ser humano siempre ha anhelado una libertad absoluta, sin límites. Por eso, Sartre rechazó cualquier forma de determinación, ya sea intelectual, externa o cualquier coacción contraria a la libertad. Para él, la verdadera libertad no debe tener condiciones, pues cualquier limitación la restringe. Aspiraba a una libertad total, sin restricciones externas. Pero, ¿cómo se puede alcanzar la libertad existencial? Para averiguarlo, indaguemos en los pensamientos de Jean-Paul Sartre, el mayor exponente del existencialismo en el último siglo. Sartre veía al hombre como un ser autónomo, capaz de establecer sus propias leyes, valores y lenguaje, guiado únicamente por sus impulsos y deseos. Para alcanzar esta libertad total, eliminó la idea de una esencia predefinida. Un hombre que surge de la nada, sin esencia limitante, debe poder crearse a sí mismo, cambiar su realidad y decidir sobre su existencia. En la filosofía de Sartre, la existencia precede a la esencia. Así, la libertad no puede estar determinada por una esencia predefinida. Si la realidad humana estuviera definida de antemano, ¿qué le quedaría por decidir? Todo lo que hacemos, proyectamos y vivimos es decisión nuestra, ya que no estamos definidos de antemano. Sartre nos ofrece una existencia auténtica, un camino hacia la autenticidad que se basa en inventar nuestra propia identidad a través de decisiones y acciones libres. Para afirmar esta libertad, niega la existencia de Dios, aunque aclara que la irreligiosidad no es fundamental en su pensamiento. Su ontología busca explicar las consecuencias de una existencia desamparada y hostil. Siguiendo a Nietzsche, Sartre exploró las implicaciones de la muerte de Dios. Aunque la libertad absoluta se enfrenta inevitablemente a la muerte, inherente a nuestra condición humana, la ciencia y la técnica nos hacen soñar con una libertad total. Sin embargo, Sartre prefería que el hombre fuese libre desde el inicio de su existencia, sin recurrir a poderes externos. La cuestión de la libertad es central en la antropología filosófica, esencial para que el hombre se encuentre a sí mismo y se abra a múltiples posibilidades. El pensamiento de Sartre es antropocéntrico, girando en torno a la idea de que el hombre es el único ser que se cuestiona su existencia. La conciencia que permite este cuestionamiento es el punto de partida de su filosofía. Para Sartre, la libertad absoluta se alcanza a nivel precognitivo. La conciencia, al encarnarse en el hombre y enfrentar situaciones limitadoras, debe proyectarse y reconocer sus límites. En su visión, el hombre ocupa el centro de la existencia, y el significado de las cosas surge de su invención individual. El yo existo es la realidad indiscutible del origen. Para Sartre, tomar conciencia de la propia existencia es el punto de partida del pensamiento. A diferencia de Descartes, la conciencia sartreana interactúa con el mundo, destacando su soberanía e independencia. Esto permite una concordancia pragmática entre la conciencia y la realidad. Es esencial entender la relación entre la conciencia y la realidad, captando el momento en que la conciencia percibe la realidad tal como es. La conciencia, en su estructura libre y espontánea, emerge en él en sí y permite acceder a la libertad del hombre en el mundo. Sin esta referencia a la conciencia abstracta, no podríamos aceptar la plena libertad humana. La conciencia espontánea es clave para entender la libertad en sus aspectos teóricos y prácticos, tanto como conciencia instintiva como encarnada. Sartre ve la esencia de la conciencia como un acontecimiento absoluto, un hecho contingente. Esta contingencia del para sí permite que la conciencia sea totalmente responsable de su propio ser, siendo su propio fundamento. Para Sartre, la conciencia es ilimitada y automotivada, siendo totalmente transparente y sin restricciones externas. Sartre compara la conciencia con una caja de cristal que deja pasar todo, sin contenido que la determine. En su filosofía, la existencia precede a la esencia, y la conciencia, pura y espontánea, se crea y sostiene a sí misma. La conciencia no es pasiva ni limitada por nada externo, destacando la total autonomía del hombre para definir su realidad.
Existir significa que la conciencia toma conciencia de sí misma y del mundo, enfrentándose como pura espontaneidad. Esta confrontación interna de la conciencia es el cogito, que revela una dimensión precognitiva. La conciencia prereflexiva muestra el en sí, el mundo de los objetos, y representa la libertad abstracta, exenta de determinación. Sartre enfatiza que la libertad significativa es la concreta, que permite actuar y cambiar el mundo según objetivos subjetivos. La conciencia, en su esencia más pura, es transparente y libre de determinaciones, permitiendo al hombre ser verdaderamente libre y modificar la realidad gracias a esta posibilidad otorgada por la conciencia original. Para Sartre, la libertad se manifiesta en el proceso de la conciencia, que transita de un estado prereflexivo, sin condicionamientos, a uno concreto y cognitivo. La conciencia es libertad en su forma pura. Él, para sí, se libera del ser para transformarse en proyecto, rompiendo con las determinaciones que lo reducirían a un objeto entre objetos. El nacimiento de la conciencia propia es libre y trasciende la influencia del entorno. Todo significado del entorno depende de la conciencia, abarcando tanto la percepción del entorno como la de la situación. La libertad implica construir un mundo y comprometerse con la situación. El ser humano, inicialmente indefinido y sin esencia, se crea a sí mismo a través de sus decisiones y acciones. La conciencia original es puramente negativa, originando la libertad humana. Esta libertad incondicionada es el fundamento de la libertad concreta. Surge de la diferenciación de la conciencia del en sí y su referencia al ser. Sartre destaca la nada de la conciencia y su estructura negativa para mantener la libertad humana fuera del determinismo. Una conciencia positiva implicaría un condicionamiento que eliminaría la pura libertad. Enfrentándose al mundo, la conciencia se vuelve consciente de su existencia, siendo pura autoconciencia. En esta fase inicial, no tiene una posición definida ni una división interna. Es un conocimiento implícito de sí misma. La conciencia existe simplemente como conciencia de su propia existencia, rechazando la supremacía del conocimiento reflexivo sobre el prereflexivo, permitiendo así descubrir el ser del conocedor. La identidad del para sí se define por su falta de ser, una completa potencialidad que permite a la conciencia ser activa y buscar fuera de sí misma para colmar esa falta. Al mostrarse vacía y como pura posibilidad, la conciencia debe alcanzar su plenitud convirtiéndose en para sí. Así el vacío y la autoconciencia coexisten, siendo cada uno condición para el otro. La libertad auténtica solo puede existir si reconocemos que la conciencia es una pura potencialidad, una falta que posibilita una libertad concreta comprometida con el mundo. La reflexión no nos lleva a un conocimiento temático anterior a la conciencia prereflexiva, sino que revela que toda conciencia de algo implica ser también conciencia de sí misma. Toda existencia consciente comienza como conciencia de existir. Sartre evita atribuir un contenido definido a la conciencia en su nivel prereflexivo, donde hay una dualidad. Por un lado, como conciencia pura, por otro, como conciencia fáctica, situada y concreta. Esta dualidad se manifiesta en la conciencia al captarse a sí misma como pura posibilidad, sin esencia determinante y siempre abierta a la realización de una conciencia consigo misma, aunque ésta sea imposible de lograr completamente. La conciencia se define por la presencia ante sí misma, proyectándose hacia un sí, que se extiende hacia el infinito, siempre más allá de su total alcance. Esta búsqueda perpetua de conciencia consigo misma se vive como una carencia, una falta de ser, que constituye la esencia de lo posible. La libertad espontánea de la conciencia, como pura espontaneidad impersonal, debe superar la función práctica del ego que intenta enmascarar esta espontaneidad al absorberla. Sartre busca trascender el solipsismo y el dualismo entre sujeto y mundo o sujeto y objeto, sugiriendo que estas oposiciones pueden unirse en la unidad de la conciencia trascendental. En sus estudios fenomenológicos sobre la imaginación y la emoción, descubre la capacidad humana de distanciarse de lo inmediato, cuestionarse a sí mismo y al mundo, situándose fuera de lo real. La libertad incondicionada es la base para una libertad humana auténtica.
La conciencia emerge naturalmente como agente, pura espontaneidad y actualidad que preceden cualquier conocimiento. Su intencionalidad nunca desaparece y sigue siendo crucial en relación con el proyecto y sus objetivos. El para sí es el origen y la esencia misma de la libertad. Esta libertad incondicionada de la conciencia es la raíz de la libertad humana, donde el hombre se hace responsable de sus elecciones, decisiones y acciones. El ser de las cosas se entiende, interpreta y valora en relación con la existencia de la conciencia dinámica del hombre, o como la llama Sartre, la realidad humana. El significado de las cosas solo puede ser captado por la conciencia. Él, en sí, es independiente de la conciencia. Este es el camino que la conciencia recorre desde su pura espontaneidad y reflexividad hasta su encarnación en el hombre concreto, actuando desde la situación limitante en la que se encuentra. Para Sartre, la muerte no define al para sí ontológicamente, sino que es un evento contingente que afecta nuestra autenticidad y nuestra relación con los demás. Es absurdo que nazcamos y que muramos, pero esa misma libertad absoluta, arraigada en la conciencia pura, constituye el fundamento de la acción y la reflexión de la conciencia encarnada. Esta libertad radical, origen de la conciencia y amenazada por la muerte imprevista, nos lleva hasta cuestionar el sentido de una existencia humana que parece destinada al fracaso sin propósito claro. ¿Es posible imaginar una finitud humana que combine absoluta libertad con la inevitabilidad de nacer y morir? La filosofía de Sartre suscita numerosas preguntas, algunas de las cuales parecen insolubles desde una perspectiva ontológica. Por eso es crucial entender su pensamiento mediante un análisis crítico basado en sus presupuestos filosóficos. Resulta fascinante cómo la libertad humana ocupa un lugar central en su obra, buscando una libertad sin límites, no condicionada por factores externos. Sartre argumenta que la esencia del ser humano reside en su capacidad de elegir y actuar libremente. Para él, la libertad precede a cualquier esencia predefinida. Primero existimos y luego nos definimos a través de nuestras acciones y decisiones. Esta libertad se manifiesta en la capacidad de autodeterminación, en nuestra habilidad para elegir y dar significado a nuestras vidas. Sin embargo, esta libertad no es un poder arbitrario, está enraizada en la conciencia individual. Sartre sostiene que la conciencia es esencialmente libre y espontánea, un hecho contingente sin necesidad de una explicación externa. Es esta misma conciencia la que nos capacita para cuestionar tanto a nosotros mismos como al mundo, otorgándonos así la capacidad de ser agentes libres en nuestra propia existencia. Nuestra libertad se manifiesta concretamente a través de nuestras acciones en el mundo. Somos responsables de nuestras elecciones y acciones, y es a través de estas que creamos nuestra identidad y damos forma a nuestra realidad. Sartre llegó a esta conclusión durante su participación en la resistencia contra la ocupación nazi en Francia, donde experimentó directamente la lucha por la libertad, tanto física como existencialmente. Es claro que nuestras acciones nos hacen conscientes de nuestra responsabilidad individual, mientras que la inacción nos mantiene esclavizados, sin explorar el potencial existencial que cada uno de nosotros posee como individuo. Para finalizar, respóndeme esta pregunta en los comentarios. ¿Eres realmente libre? Espero que el tema de hoy te ayude en tu camino. Si te ha gustado, suscríbete y dale me gusta, y nos vemos en el próximo video.